Números capítulo 18, versículo del 1 al 5. Números 18, versículo del 1 al 5. Fíjese bien lo que dijo Dios otra vez. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado en el santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo. Y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán. Fíjense, está hablando de los levitas. Dice, ellos podrán ayudarte, mas no se acercarán ¿a dónde? A los utensilios. No se acercarán a los utensilios santos. ¿Qué más dice? Ni al altar, ¿para qué? ¿Se da cuenta? ¿Qué le dijo Dios? Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Para que no mueran. Entonces Dios siempre les avisó. Versículo 5. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Ahora sí está captando la ira de Dios. Dios le dijo, mira, por favor, que si son levitas, que no toquen utensilios en los cuales se derrama la sangre de corderos. No lo toquen. Porque si los tocan esos utensilios, entonces la ira de Dios vendrá. ¿Y sabe qué? Estamos identificando que ellos, los judíos, entienden por ira de Dios, entienden que caían muertos, ¿me entiende? Ellos entienden la ira de Dios. Si alguien caía muerto, fue la ira de Dios que se enojó Dios. Pues sí, a lo mejor Dios se enojó, pero Dios les advirtió que no hicieran eso. ¿Cuántos saben? Por favor, no toquen los utensilios, le dice Dios, porque si los tocan van a morir. ¿Se está dando cuenta la ira o el enojo de Dios según el concepto del pueblo judío? Según el concepto del pueblo judío, creían que la ira de Dios era cuando alguien tocaba un utensilio que haya muerto, para que me entiendan. ¿Sí está captando un poquito de que Dios les advirtió? ¿Estamos de acuerdo que Dios les advirtió? Eso es importante que usted lo entienda. Dios les advirtió que los levitas no tocaran utensilios. Los levitas, los sacerdotes sí lo podían hacer. Ahora sí vamos a 2 Samuel para que usted capte por qué este hombre murió. Este hombre llamado Usa murió no porque Dios lo haya querido matar en primer lugar, no porque Dios se enojó y lo mató tampoco, porque si Dios hubiera querido matarlo, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Acérquense. No, al contrario, Dios le dijo, no se acerquen, no toquen cosas. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. ¿Listos? Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era un levita, Usa extendió su mano al arca de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Tocó el arca, ¿verdad? Tocó el arca. Y luego dice, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Como le digo, de repente se ve una buena acción, ¿verdad? ¿Verdad que se ve una buena acción? Pero Dios les advirtió, por favor, levitas, no toquen los utensilios, porque si los tocan mueren. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no toca el arca del pacto y el arca del pacto cae al suelo? Dígame usted qué hubiera pasado. ¿Se hubiera enojado Dios en su ira porque se cayó el arca del pacto porque los bueyes se tropezaron? No hubiera sucedido nada. Se cayó el arca del pacto, llega un hombre llamado Eleazar, la agarra, porque él sí era sacerdote, la agarra, la vuelve a subir a los bueyes y siguen adelante. Nunca hubiera muerto este hombre. Luego dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió. Como le digo, el pueblo judío creía que Dios se enfurecía, pues, cuando alguien moría, pero no es que Dios se haya enfurecido, es que este hombre agarró algo que Dios le dijo que no agarrara, porque si lo agarraba, el choque que había con la santidad de Dios con el pecado que moraba en ellos,
con que ellos no se purificaban, no se quitaban, no se limpiaban el pecado de su cuerpo, para que me entienda. Entonces, al momento de haber un choque del cuerpo humano con la santidad de Dios, caían muertos. Actualmente, cuando alguien cae bajo el poder de Dios, se ha dado cuenta que aquí hay gente caída bajo el poder de Dios. Porque su poder es superior al poder del ser humano. El ser humano es más, sin Dios no tiene poder. Pero fíjese bien, mucha gente cae bajo el poder de Dios aquí cuando uno los toca con su mano. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo viene y el choque que hay entre el Espíritu Santo con el cuerpo solamente caen bajo la unción de Dios. Su cuerpo se debilita, para que me entiendan, no se debilita por falta de vitaminas, pues. Se debilita porque choca el poder de Dios con el cuerpo del ser humano. Y fíjese bien, en este caso, dice, el furor de Jehová se encendió, según la persona que estaba viendo ese hecho, que los bueyes tropezaron, que este hombre corrió, agarró el arca del pacto e inmediatamente cayó muerto. La persona que estaba viendo, escribiendo, vaya, segunda de Samuel, había alguien escribiendo eso y vio él, y él percibió que Dios se enojó, la ira de Dios o el furor de Dios se vino hacia este hombre llamado Usa y lo mató o lo hirió. Él percibió. Pero lo único que sucedió es que Dios les advirtió que no tocaran, y este hombre tocó algo que no debería tocar. Y al chocar el poder de Dios, la santidad, con este hombre que nunca se purificó, como Dios se lo ordenó, cayó muerto. Pero no porque Dios lo mató. ¿Está captando? Dios no lo mató. Solamente Dios, se lo voy a leer en la Nácar Colunga nuevamente. Se encendió de pronto la cólera, se encendió de pronto contra Usa la cólera de Yahvé o de Jehová. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cayó allí muerto. Es lo único que dijo. En esta traducción se dice. La persona que percibió eso, se encendió Dios en su enojo, en su ira, en su furor, y cayó muerto este hombre. ¿Por qué dijo que Dios se había enojado? Porque él creyó que si este hombre murió, creyó que Dios se había enojado. Pero lo único que hizo Dios es avisarle que no hicieran ciertas cosas para que no cayeran muertos, pues. Nunca jamás se va a decir que este hombre Dios lo mató. Al contrario, solamente el poder de Dios, su santidad, al chocar a este hombre y tomar ese utensilio, que es el arca del pacto, solamente él, como un muerto espiritual, cayó muerto. Pero Dios siempre le informó al ser humano que no tocaran esas cosas para que no cayeran muertos. ¿Me entiende? No es Dios enojándose, matando gente. No es así Dios. ¿Quedó claro este caso? Que Dios no es el que los destruyó. ¿Cuál es la ira en el nuevo pacto, hermano? La ira venidera. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es la ira o el enojo de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Le gustaría saber? ¿Cuál es la ira de Dios cuando Él se enoja? ¿Será acaso que destruye? Que le dije, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Fíjense lo que es la ira en el nuevo pacto. Es de una manera diferente al viejo pacto. 1 Tesalonicenses, ¿ya lo tiene? Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Listo. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿De quién cree que está hablando? De Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, Jesucristo, al cual resucitó de los muertos. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó de los muertos? A Jesús, dice aquí, ¿quién nos libra de qué? Nos libra de la ira que está por venir. Es una ira que está por venir. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿La ira qué? Venidera. Es decir, no es presente ni es pasada. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Pero también dice que esperar de los cielos a su Hijo.
¿Qué estamos esperando ahorita? Toda la iglesia de Jesucristo, todos, incluyendo hasta testigos de Jehová, todos. Sin excepción alguna, ellos creen en la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo ya vino por primera vez en cuerpo, en carne. Duró 33 años en la tierra, ya sabía eso, ¿verdad? Por ahí murió en una cruz, derramó su sangre, después, como muerto espiritual, bajó al infierno 3 días y 3 noches a sufrir. Todo eso regularmente lo conocemos. Pero también la Biblia nos habla que hay una segunda venida de Jesús. Y va a ser un acontecimiento que se llama el arrebatamiento. ¿Sí ha escuchado de ello, verdad? El arrebatamiento es cuando el cuerpo de usted, creyente, va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Sí sabía que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal? Cuando Jesús venga en las nubes, dice la Biblia. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo esperar de los cielos a Jesús. Debemos esperar de los cielos a Jesús. Lo estamos esperando, ¿cuándo saben? Pero no nos vamos a suicidar para irnos con él, ¿verdad? Como muchas sectas. Por allá en Estados Unidos había una secta que estaban esperando, decían, ya Jesús viene en 1914. Los testigos de Jehová dijeron que Jesús venía en 1914. Prueba de ello que no se cumplió, es decir, era una falsa profecía. Entonces mucha gente ha esperado a Jesús, dice, ya viene Jesús, dicen que viene en diciembre de 2012, ¿ya han escuchado eso o no? El 21 de diciembre de 2012, dicen, hermano. Muchos creen que Jesús va a venir en 2012 y muchos dicen, bueno, ¿para qué sigo viviendo? Dicen muchos, y allá muchas sectas se han tomado veneno, por allá en África hubo una, donde se envenenaron un grupo como de 60 personas. Se envenenaron porque ya se iban a ir al cielo. Por allá David Koresh, un hombre que es de los adventistas davidianos, en Waco, Texas, allá por allá mató no sé cuántas personas, como 80, a balazos, y a la hora se quemó todo el edificio, porque ya iba a venir Jesús. Entonces nosotros no debemos de hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces dice el apóstol Pablo, esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Quién nos va a librar de qué? De la ira que está por venir. Si es una ira que está por venir, ¿verdad? Entonces dice que cuando venga Jesús por segunda vez, nos va a librar lo que posteriormente sigue a su venida. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Nos va a librar de algo que viene. ¿Qué es lo que viene, hermano? Pues viene la gran tribulación, así se llama. Hay una época donde ya no va a estar, si usted cree en Jesús, ya no va a estar en esa época. Porque si viene Jesús, dice la Biblia que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo luminoso. Y que usted va a ascender a los cielos, a las nubes donde va a venir Jesús. Eso dice la Biblia. Yo creo lo que la Biblia dice, ¿usted lo cree? No creo que le estoy hablando de extraterrestres, ni le estoy hablando de X-Men, ¿cómo se llama la película esa de efectos especiales? No sé. Estoy hablando de algo que viene en la Biblia y que va a suceder. Entonces hay otra cita bíblica que nos habla de lo mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 10. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. El día del Señor vendrá como, o sea, nadie lo va a saber. Va a ser en el día, va a ser en la noche, pero va a ser como ladrón en la noche. Es decir, ¿sabe qué significa ladrón en la noche? Cuando de repente usted está dormido y en la otra recámara se metió alguien y le robó y usted no se dio cuenta. Ha pasado en muchos lugares, Dice así, entonces dice que el día del Señor vendrá. ¿Cuándo es el día del Señor? Cuando viene por segunda vez. Vendrá sin que usted se dé cuenta, para que me entienda. 3. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Es decir, usted se va a ir con el Señor, no lo va a sorprender. Porque todos vosotros son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, usted que está en Cristo, usted que recibió a Cristo, anda en la luz de Cristo, no anda en las tinieblas del diablo, pues. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios,
pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque nos ha puesto Dios ¿para qué? Dice el versículo 9, ¿no les ha puesto Dios para qué? ¿Se da cuenta lo que significa la ira de Dios? La ira de Dios es que, en pocas palabras, todo eso que le leí, en conclusión es que Jesús viene por segunda vez, sin que usted lo sepa. Pero también dice que Dios no nos puso para ira. ¿Qué significa? Que usted no va a pasar por la ira de Dios. Y la ira de Dios que viene, significa que Dios, el Espíritu Santo y todo su pueblo, se van a ir al cielo. Y aquí se va a quedar gente, ¿ya sabía? Pero dice que hay 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Sabe lo que es gran tribulación? Dice que en esa época la gente que se queda y que no creyó en Jesús en esta época, porque la gente que creyó en Jesús en esta época, su cuerpo se transformó, se fue al cielo con Jesús. La gente que se queda, dice que los que quieran creer en Jesús, en pocas palabras, tienen que negar a Jesús. Ellos le van a obligar a negar a Jesús. Viene un personaje llamado el anticristo, el falso profeta y la bestia. Esos 3 personajes lo van a obligar a que usted adore a un personaje llamado la bestia, que obviamente son personajes es la trinidad del diablo, el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y a usted le van a obligar a que adore a la bestia. Y si usted dice, no quiero adorar a la bestia, yo creo en Jesucristo, entonces le van a cortar la cabeza. ¿Sí sabía? Por eso, ¿no se les hace más fácil recibir a Jesucristo ahorita en esta época? A que de repente venga Cristo, nadie se dio cuenta, de repente desapareció mi esposa, me quedé yo, va a decir uno. Y el otro al revés, desapareció mi esposo. Muchos van a decir, qué bueno. Digo, algunos. De repente su esposo se transformó su cuerpo y se fue al cielo. Y la mujer que no creyó en Jesús se quedó aquí en la tierra. Y dijo, gloria a Dios porque Dios me dejó libre de mi esposo. Me puedo casar con otro. Pero nada, en ese momento llega el personaje llamado falso profeta, la bestia y el anticristo. Anticristo, fíjense. Entonces esos personajes lo van a obligar a usted a adorar a un personaje llamado la bestia. Y si usted no lo adora y no se marca, porque dicen que van a poner una marca llamada el 666, no sé si he leído. Y si usted no se quiere marcar y renunciar a Jesús y creer en la bestia, entonces sí le van a cortar la cabeza. Y entonces sí se va a ir al cielo, pero con la cabeza sin cabeza. No es cierto. Su cuerpo se va a quedar aquí sin cabeza y su espíritu se va a ir con Cristo porque creyó en Jesús, pero creyó en una época donde ya va a haber tribulación, por eso se llama tribulación. Va a haber angustia, va a haber persecución, la gente, es más, el poder de ese mentado anticristo va a estar persiguiendo a todos los que creen en Jesús. Y de momento lo van a encarcelar y luego lo van a pasar a un lugar. Bueno, por ahí las películas ponen eso, ¿no? Lo van a pasar a un lugar y le van a decir, a ver, con una pistola en la frente a lo mejor, o con una guillotina ahí. A ver, ¿crees en Jesús? O crees en la bestia. Y muchos por los 5 dedos, por miedo. Muchos por miedo van a decir, creo en la bestia. ¿Y qué crees? Se va a salvar de la guillotina. Pero eso sí, después de 7 años viene Jesús. El problema es que usted se va a ir cuando muera al infierno. Pero si de repente te están diciendo, ahí está la guillotina, ¿qué prefieres, la guillotina o Cristo? Y si usted dice, prefiero a Cristo, pues se va a ir a la guillotina también, le van a decir. No es cierto, le van a decir, ¿qué prefiere? ¿Cristo junto con la guillotina o prefiere a la bestia? No, pues yo prefiero a Cristo. Entonces pásele a aquel lugar, allá la va a acomodar el verdugo, allá le va a poner su cabecita en un lugar donde está una guillotina bien afiladita, y ahí va a caer su cabeza al suelo. De esa manera dice la Biblia que van a sufrir los que no se vayan con Cristo en esta época. Se van a quedar en esa época de sufrimiento. Entonces es muy fuerte esa época. Entonces sí dice, fíjese Pablo, 1 Tesalonicenses 5,
Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿se da cuenta? Sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la historia nos habla que Jesús va a venir como ladrón en la noche, que en pocas palabras está hablando de la segunda venida de Cristo, o más bien de un acontecimiento llamado el arrebatamiento. Cristo viene, pero en las nubes, no viene por segunda vez a la tierra, viene se podría decir segunda vez, pues, pero viene en las nubes, no a la tierra. Y su cuerpo va a ser transformado en inmortal, entonces usted es ascendido al cielo y se va al paraíso con Cristo, y la demás gente se queda sufriendo aquí. Créalo que eso es real, no es un cuento de hadas, ¿eh? De repente se ve como un escenario así como de película, pero es un cuento real, no es un cuento, digo, es algo real. Es algo real, no es una película. Y tan real así, que si usted trae un dolor y oramos por usted, se le va a ir. Si se le fue el dolor, significa que eso también va a suceder. ¿Cuántos saben? Es muy real eso. Entonces estamos de acuerdo que eso es la ira de Dios, que va a venir por su pueblo y a la gente de la tierra la va a dejar abandonada. Sí, no porque la quiere dejar abandonada, porque es el tiempo que se concluye, en pocas palabras, una era que se llama la gracia, y comienza la gran tribulación. Es otra era diferente, otra época de Dios, donde Dios no va a estar en la tierra. La ira de Dios, en pocas palabras, es que se irá al cielo, y la tierra se quedará bajo el poder de un hombre llamado Anticristo, falso profeta y la bestia. Una trinidad diabólica. Entonces la ira de Dios es que se va a ir de la tierra y va a quedar la tierra sin Dios. Romanos capítulo 2. Pero lo único que quiero decirle para que quede tranquilo, que si no acepta a Cristo aquí en la tierra en este tiempo, lo bueno es que le van a predicar el evangelio en esa época también, pero a lo mejor se lo van a predicar por allá en un monte donde nadie los vea. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Atesoras qué? Para el día de la ira. Tú atesoras ira. No está diciendo que Dios está irando contigo en nada. Tú mismo atesoras, tú mismo te atraes, en pocas palabras, la ira para el día de la ira. El día de la ira significa que Cristo Jesús va a venir en las nubes y se va a quedar aquí sin Dios en la tierra. Cada quien atesora para sí mismo ira en el día de la ira. Y luego dice 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, significa los que reciben a Jesús. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. ¿Qué significa que no obedecen a la verdad? San Juan 14 dice, ¿qué dice? Versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que era la verdad. Y aquí dice que hay enojo, ira, enojo, dice el versículo 8. Así dice el versículo 8. Ira y enojo ¿a quiénes? A las que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. ¿Qué significa la injusticia? Significa que no son declarados justos. Que en lugar de ir por el camino para ser declarados justos delante de Dios, ellos se van por otro camino para ser declarados injustos. O sea, es decir, no salvos, no nacidos de nuevo. Justo es alguien que es nacido de nuevo en su espíritu. Recibe a Jesús y se da un nuevo nacimiento espiritual ahí muy dentro de usted. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, no obedecen a Jesús, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Y luego dice el versículo 9, fíjense, esa ira y ese enojo, fíjense que dice, tribulación y qué? Sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío y luego al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y luego al griego. Pero está hablando de qué? De tribulación. Se da cuenta que la ira y el enojo de Dios, se va a dar cuando se dé la tribulación de aquellos días, de aquella época. Entonces, en pocas palabras, la ira de Dios
representa eso. Juan capítulo 3, versículo 35. Juan capítulo 3, versículo 35. Es importante que usted capte esto. ¿Por qué? Dice así. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Está hablando de Jesús. El que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, ¿tiene qué? El que cree en Jesucristo tiene qué? Otra vez repítalo, el que tiene Jesucristo tiene qué? Vida eterna. Vida eterna significa que no se va a quedar en la tierra, pues, en esa época. El que cree en el Hijo, es decir, Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿qué es lo que pasa con él? El que rehúsa creer en el Hijo, es decir, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo puede captar eso? El que cree en el Hijo tiene vida, el que cree en Jesús tiene vida. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo, dice que no va a ver la vida. Y segundo, que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué momento la ira de Dios va a estar sobre él? Que si no es salvo y muere antes de la gran tribulación de esa época, se va a ir al infierno para empezar. Y que si no es salvo y no recibe a Jesús, y si Jesús viene, no se va a ir con Jesús al cielo y se va a quedar aquí en la gran tribulación a sufrir. O a tatuarse con el 666. ¿Sí sabía que se están tatuando con el 666 allá en Miami? Ya ahorita actualmente se están tatuando muchos. Que siguen un hombre llamado José Luis Miranda, que él se cree que es Jesucristo ya venido en carne. Y ellos se están tatuando y se hacen llamar anticristos ellos. Allá en Miami ya está eso. Para que vea que ya hay gente media tumbada al burro. Así dicen en Sinaloa, no sé cómo dicen aquí. Loca pues. Entonces dice San Juan, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es que, o si mueren antes se van al infierno, o si no se mueren antes y viene Jesús, se quedan en el día de la ira, que no habrá aquí Dios, sino habrá solamente pura tinieblas. 7 años, dice la Biblia, 3 años y medio de paz, pero dice 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1, está muy impresionante ese hecho, ¿eh? Efesios capítulo 2, versículo, y no es para infundirles temor, simple y sencillamente es algo que es un acontecimiento que viene. Es importante que usted reciba a Jesús no por temor, sino porque cree en Él. Efesios 2, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6. Y Él nos dio vida, hablando de Jesús, fíjense. Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere a Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ¿qué? De ira, porque andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás. Andábamos conforme a su pensamiento, hacíamos conforme a lo que él decía, y a veces sin quererlo hacíamos cosas que no queríamos. ¿Cuántos saben? Y luego dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense lo que pasó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él, ¿qué pasó? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Antes andábamos en los pensamientos del diablo, el diablo nos dirigía, el diablo nos hacía hacer cosas malas, pero ahora dice que ya no somos hijos de ira, es decir, somos salvos. Salvo significa que la ira de Dios no está sobre nosotros. Jamás usted piense, porque hay creyentes que tienen a Jesucristo en su corazón, nacido de nuevo, que cuando mueran se van al cielo, pero muchos de ellos han muerto antes de tiempo.
La pregunta es, si yo ya soy salvo, ya tengo a Jesús, entonces ¿por qué ese hermano fulano de tal a los 30 años murió en un accidente? Un pastor ya en Los Mochis, yendo en los cerros de Barobampo, yendo para el lado de Navojoa, se estrelló un camión e iba un pastor y murió. Era hijo de Dios, amaba a Jesús, nacido de nuevo y se fue al cielo. Pero ¿por qué murió a sus 40 años? La pregunta es, ¿la ira de Dios, Dios se enojó con él por algo? No. Algo sucedió en él, en algo la regó, para que me entienda. Este hombre murió, se fue con Cristo, pero se fue antes del tiempo estipulado. Algo pasó en él, algo hizo incorrecto, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice, Apocalipsis capítulo 11, y ya vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 15 al 18. Capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está hablando de Jesús. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Qué dice? El que eres, que eras y qué, y que has de venir. Está hablando de Jesús. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjense, tu ira, ¿qué dice? Ha venido, ¿verdad? ¿En qué momento va a venir la ira de Dios? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De qué manera Dios va a destruir a los que destruyen la tierra? Dejándolos aquí en la tierra. Dios los va a destruir, fíjense. ¿De qué manera? Dejándolos en el poder del anticristo, para que les corte sus cabezas, para que me entienda. Entonces, fíjese bien, ¿cuándo es la ira de Dios? ¿Cuándo ha venido la ira de Dios? Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. ¿Cuándo llega el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a todos los que creyeron en Dios? Un galardón es una recompensa. Él lo va a coronar a usted de recompensa, ¿ya sabía? Galardones. Usted va a estar en un lugar celestial. No nada más va a ser salvo, no nada más se va a ir con Cristo, sino aparte va a recibir recompensas, regalos. No sabemos cuáles son los regalos, pero creemos que es una posición superior a los demás. Algunos más que otros, otros menos que otros, etcétera. Y en ese mismo sentir, fíjense, la ira de Dios, en pocas palabras, en el Nuevo Testamento, es que se va a ir de la tierra en una época llamada la Gran Tribulación, cuando Jesús venga por segunda vez en el arrebatamiento. Viene, la gente es transformada en su cuerpo, se lleva a los que creyeron en Jesús, se quedan los que no creyeron en Jesús, los persigue el anticristo, trata de matarlos, de destruirlos. Después de 7 años viene Jesús por segunda vez, ahora sí, pero no al cielo, no en las nubes, sino viene por segunda vez a la tierra. Ya Él viene otra vez por segunda vez a la tierra, y entonces sí ya comienzan todos los santos que se fueron con Él a venir a reinar 1000 años aquí en la tierra. 1000 años más de vida, fíjense, todavía en la tierra. Está muy maravilloso eso, ¿verdad? Así es que la decisión de irse con Jesús al cielo o de quedarse aquí en la tierra en esa época es de cada creyente. Es de cada persona que quiera recibir a Jesús o negar a Jesús. No depende de Dios que la gente se quede, y no depende de Dios que la gente se vaya. Depende de que cada quien ejerza fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por usted. Así es que le quedó claro la ira de Dios en el nuevo pacto. Le quedó claro la ira de Dios en el viejo pacto, que alguna gente moría porque chocaba su cuerpo con el poder de Dios y ellos no se santificaban, pues no era culpa de Dios. Entonces, para los judíos la ira de Dios era que caía la gente muerta. Lo que no sabían ellos, o sí lo sabían más bien, por qué caían muertos.
Pero la gente veía y ellos decían, Dios se enojó y cayó muerto. No, no era Dios, que Dios se había enojado. Era que él hizo algo incorrecto, por lo tanto chocó con el poder de Dios, con la santidad de Dios, un muerto espiritual, sin santificar su cuerpo y caía muerto. Era muy sencillo. En el nuevo pacto ya no sucede eso. Al contrario, cuando usted viene a la presencia de Dios, Dios lo bendice. Es una época muy diferente porque ya vino Jesús. Y aparte, la ira venidera representa que Dios se va a ir de la tierra y la gente se va a quedar aquí bajo el poder de la Trinidad maligna, que es el anticristo, el falso profeta y la bestia. Así es que Jesús, en pocas palabras, Dios en su ira se da cuenta que no daña, que no enferma, que no manda a la gente al infierno. Él no manda a nadie al infierno, ¿sí sabía? La gente se va porque lo decide irse, porque decide no creer en Jesús. Por eso la gente se va al infierno. Entonces vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Y fíjese bien, próximo domingo vamos a continuar con la ira de Dios, pero vamos a ver un caso específico llamado el diluvio universal, donde vamos a demostrar con la Biblia de que Dios en su enojo, en su ira, en la época del diluvio, lo único que hizo fue voltear su rostro. Él jamás destruyó la tierra con ese diluvio. Al contrario, fue el diablo operando en esa época con el poder, con su poder, con el poder que le había dado Adán al diablo. Comenzó a destruir la tierra y abrir las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo. Cierra tus ojos en ese lugar, dale gracias a Jesús, dale gracias a Dios, porque le has conocido un poquito más en esta mañana, esta tarde. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso, porque conocimos un poquito más, Señor, de tu ira. Conocimos que en tu ira, Señor, tú no dañas, no enfermas, no destruyes, no matas a nadie, Señor. Tú no matas a la humanidad. Jamás lo harás porque eres un Dios bueno. Al contrario, Señor, tú advertías a cada personaje que vivió en aquella época, a los sacerdotes, a los levitas, tú les advertiste que no hicieran ciertas cosas para que no murieran. Eres un Dios que nos advierte que andemos por tu camino, Señor. Tú lo haces para protegernos. Tú lo haces, Señor, para que nosotros podamos vivir esa vida que tú anhelas, que ya nos diste en Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios soberano, maravilloso. Gracias porque he conocido aún más de tu ira, de tu enojo, de tu furor, Señor. Te doy gracias. Gracias por ese gran acontecimiento del arrebatamiento, Señor. Porque en esa ira, Señor, venidera, tú no nos vas a dejar en la tierra. Al contrario, nos vas a llevar contigo a los cielos.